Buenos días, amados del Señor. Queremos en este día presentarte una vez más, como cada miércoles, una muestra de las maravillas, los hechos, los prodigios y los milagros de Dios. Estamos en esta preciosa oportunidad acompañado del pastor Rubén Cuevas Bautista, que nos visita desde Alemania. Y hoy queremos, como cada miércoles, hablarte de lo que Dios hace. Las cosas de Dios son impresionantes. Estamos felices con el Dios que tenemos. Un Dios que no deja de trabajar. Y hoy Dios te hablará a través de lo que vas a ver y vas a escuchar en este encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Hoy nosotros vamos a ser testigos de lo que es el poder de Dios, de cómo Dios usa a un hombre, de cómo Dios interviene en la vida de un hombre y de su familia. Entonces, bienvenido, Pastor Rubén. Qué bueno que lo tenemos desde Alemania. Gracias, gracias. Qué bueno que nos acompaña. Es una gran bendición tenerlo aquí para testificar. Amén. De lo que Dios ha hecho. La palabra de Dios dice que este evangelio también por testimonio ha de ser predicado. Así es. Así que bienvenido. Si gusta saludar a la congregación. Amén, amén. A todo el que nos ve. Amén. Muchas gracias a todo el que nos ve y nos escucha. Gracias por esta grata invitación, Pastor Orlando. Me siento muy agradecido de Dios y me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes. Y yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición. Amén, amén. Pastor, usted prácticamente nació en el Evangelio. Prácticamente se puede decir, nació en el Evangelio porque a corta edad usted era llevado, conducido a la iglesia y de verdad que es una bendición cuando uno puede desarrollarse. Así es. En los caminos del Señor, pero usted me contó que a los 14 años, más o menos, aproximadamente, por razones, o sea, comenzó a alejarse del Señor. No, a relacionarme más con el Señor. Es decir, yo vengo escuchando del Señor desde temprana edad, pero a la edad de los 14, 13 años, fue donde yo, a través del pastor Fran Osuna, vengo a los pies de Cristo. A los 14. Exactamente. Fue el instrumento que Dios utilizó para yo conocer de Jesús. Fue la persona que me preparó, me doctrinó, me discipuló, me bautizó y por ende fue mi pastor toda la vida, se puede decir. Ok, pero hubo un momento que usted se alejó del Señor. Sí, yo estuve bastante tiempo en el sentido de después de haber conocido al Señor, pues después del pastor haberme preparado y discipulado, pues estuve un tiempo junto con él, trabajando mano a mano. Él me estaba adoctrinando, enseñando, evangelizar, todo lo que uno necesita para estar preparado en los caminos de Dios. Y estuve pasando por una situación muy crítica económicamente hablando, y eso me conlleva a mí a como apartarme de los caminos del Señor. Pero, o sea, te llevó a apartar el que tuviera una situación económica. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? O sea, ¿se fue a trabajar a un lugar que no era adecuado o qué resultó de eso? Sí, ese momento que yo estaba atravesando es lo que me conlleva a mí a apartarme de los caminos de Dios. Fue muy difícil para mí, la cual yo ya era un líder de joven allí en la iglesia, y yo recibo la oportunidad de parte de un amigo mío de irme a trabajar a la zona de Bávaro.
la zona de Bávaro. Pero ya yo estaba apartado literalmente de los caminos de Dios. Incluso el pastor mío me decía que volviera, pero yo estaba involucrado, esta vez estaba siendo, yo podría decir, influenciado por el mundo, por el sistema en ese entonces, un joven al fin que quería gozar, quería disfrutar, etcétera, etcétera. Y me aparto y me voy a Bávaro a trabajar. A trabajar a Bávaro. Así es. Y entonces, en Bávaro me imagino yo que hacía cualquier cosa. No, toda la locura que hace un joven, que puede hacer una persona en esa zona. Usted sabe que esa zona es una zona muy peligrosa, una zona corrupta, una zona donde además de que hay abundancia de trabajo, o de que uno puede oportunidades de superación, también es una zona donde abunda mucho el pecado. Y ahí, en vez de yo acercarme a Dios, lo que hago es que me aparto más del Señor. Pero todo tiene un propósito. Yo creo que el Señor utilizó esa situación para llevar a cabo el propósito que tenía conmigo. Ahí conoció a la que es su esposa. Exactamente. A la que es su esposa hoy. Así es. Allí en Bávaro conozco yo a mi esposa, la que es mi esposa hoy en día, a Tina. Se llama Tina, es una alemana, gloria a Dios, y tenemos ya 28 años de casado, pastor. 28. Así es. Entonces, ya conocida en Alemania a tu esposa, a Tina, sí, que no eran esposos todavía. Entonces, ¿a qué tiempo fuiste a Alemania, a visitar Alemania con ella? Después de yo haberla conocido a ella, duramos aproximadamente un año en contacto, que nos contactábamos tanto por carta como por teléfono con un intérprete, porque yo no manejaba mucho el idioma alemán en ese entonces, pero teníamos amistades en la recepción. ¿Con un intérprete? Con un intérprete. O sea, el intérprete sabía todo lo que ustedes hablaban. Todo lo mío. Incluso yo hasta le pagaba a él para que me interpretara. Él se ponía al lado mío, yo con el teléfono lo ponía a altavoz y yo hablaba con mi esposa y él me iba interpretando. O cuando se iban alemanes de aquí, yo escribía una carta y se la enviaba. Y ellos me hacían el favor de que cuando llegaban a Alemania, pues enviaban la carta a mí, bueno, en ese entonces mi amada, mi novia, podría yo decir. Sí. Y después de haber tenido un año en esos contactos con ella, pues ella decide hacerme una invitación para yo ir a visitarle. Ok. Sí. Y entonces así, al año más o menos. Al año más o menos voy por primera vez a Alemania. Me pasé 2 meses allí en Alemania. Fue una temporada muy linda, fue en el verano, donde en Alemania el verano es algo muy hermoso, hay muchas fiestas por donde quiera, mucho ambiente, un lugar lindísimo. Y antes de cumplirse ese tiempo, esa temporada de los 2 meses, nosotros decidimos casarnos allá. Y es donde nos casamos. Nos casamos. ¿En el primer viaje? En el primer viaje. Nosotros ya como teníamos un año conociéndonos, pensábamos que ya era suficiente. Y mire que éramos muy jóvenes porque yo apenas tenía 21 años. Wow. 21 años, sí. Pues nos casamos allá en Alemania. Yo regreso a República Dominicana a trabajar en el hotel donde estaba trabajando en Bávaro. Pero ya estaba descarriado totalmente. Totalmente descarriado. O sea, desde que se fue a Bávaro. Así mismo, ya yo estaba descarriado. Ya yo no pensaba en las cosas de Dios, ya mi mente estaba en otras cosas, mi mente estaba en la fiesta, en la discoteca, en disfrutar mi vida. Esa era mi mente. Entonces, y en Alemania eso continuó. Eso continuó. Yo cuando regreso a República Dominicana, después de haberme casado con mi esposa, pues yo sentí como ir allá otra vez diría yo, a tratar de ver cómo yo me superaba en la vida. Y decidimos entonces irme para establecerme allá. Ok. Ya. Se fue. Entonces me fui. Estoy allá en Alemania, llego en una temporada fría, no como había sido en la temporada anterior, sino en una temporada muy fría. Y era un invierno, recuerdo yo como ahora, y la gente en el invierno allá pues no tiende a salir mucho, ni a hacer fiesta, ni así. Yo pensé que llegué a otro mundo. Wow, sí, que no se usa. No se usa, entonces era muy triste ese tiempo, no fue fácil mi primera estadía allí en Alemania o mi segunda estadía en Alemania, pero tenía una motivación de superación, quería avanzar, quería crecer económicamente, quería ser próspero, etcétera, etcétera, y eso me daba fuerza a yo seguir allí en Alemania. Y entonces, ¿a qué se dedicó ya en Alemania? ¿A qué se dedica? Bueno, no está en la iglesia.
No estaba en la Su iglesia. esposa no es cristiana. Mi esposa tampoco era cristiana, no conocía del Señor. Claro, tienen una tendencia católica, o tenían una tendencia católica su familia, pero no iban a la iglesia en el sentido de que eran creyentes firmes en la iglesia. Pero yo en los primeros meses, pues me dediqué a estudiar el alemán. Eso fue mi primera meta. Okay. Tratar de superar el idioma, de aprender el idioma para poder introducirme a ese sistema o poder integrarme a la comunidad alemana. Y estaba yendo a estudiar el alemán, a la cual pues no lo aprendí perfectamente, pero ya me podía relacionar con otras personas de hablas alemanas. Conocí también otros dominicanos, hispanos, en la zona en la cual yo vivía, pero todavía no había empezado a trabajar. Y el suegro mío, el padrastro de mi esposa, me hace una invitación a que nosotros nos mudásemos a la ciudad donde él vivía, porque él era un empresario y quería ayudarme. Y me dice, bueno, pues si tú quieres trabajar, pues tienes que mudarte a la ciudad donde yo vivo y aquí puedes empezar a trabajar conmigo. Entonces, ya ahí se puso a trabajar de manera formal con él. Sí, señor. Y a todo esto, nada de buscar de Dios. Nada de buscar de Dios. Yo estaba totalmente apartado, no pensaba en Dios, aunque había un temor de Dios en mi corazón, pero no pensaba en una iglesia, no pensaba volver a los caminos de Dios. Estaba totalmente olvidado del Señor. Pero se estaba dando mala vida. Al transcurrir el tiempo, pues yo al ir conociendo otras personas y a ir ya dominando el idioma, pues yo me fui relacionando con otras personas, la cual me conllevó a mí a irme, yo podría decir, desclinando a cosas ilícitas, trabajos ilícitos en la calle, y eso es lo que me estaba alejando mucho más del Señor. Yo nunca pensé de que Dios todavía se recordaba de mí, porque ya yo estaba enfocado en hacer dinero. Usted sabe que todo, yo podría decir todo o casi todo dominicano cuando se va al extranjero lo que tiene en mente es prosperar, hacer dinero y después regresar a su país. Es decir, mi enfoque estaba en hacer dinero y por eso fue que me fui al 100% a la calle. Pero y ese suegro, el suegro no estaba en negocios ilícitos. No, el suegro mío no, él siempre ha sido un empresario. Y yo trabajando con él en la empresa, pues los fines de semana yo lo tomaba para ir a la calle, la discoteca, negocios raros, pero siempre estuve en mi trabajo, podría yo decir, la cual me mantenía tranquilo en el trabajo, en la empresa, pero los fines de semana era donde yo me daba mi fuga, mi escape, y es lo que me conlleva a mí a declinarme más, yo podría decir, a delinquir, a hacer cosas ilícitas. Usted me dijo que había sido DJ, pero que era una máscara. ¿Cómo es eso? Bueno, lo de DJ sí lo aprendo allá. A mí siempre me ha gustado la música. Incluso cuando estaba en Bávaro también ponía música en el área donde yo trabajaba. Y como ya tenía ciertos conocimientos, allá en Alemania, pues yo encuentro esta oportunidad de que los fines de semana yo podía poner música en bares, en discotecas, etcétera. Y como tenía pues bien conocimiento de la música, pues tenía una buena repercusión de invitaciones de otras personas, bueno, de bares, de discotecas, amigos que yo conocía, otros DJs que me conocían, pues ellos también me abrían la invitación y por ese medio pues yo empiezo a poner música, pero esto de DJ era más como una máscara, como yo les contaba. ¿Y por qué? Porque en realidad no era por poner música y ganarme los 300 o los 400 euros que me ganaba, o marco alemán en ese tiempo, pero era más una máscara tapando el negocio que yo hacía a través de ser DJ. Wow. O sea que a través del DJ conocía más gente, estaba más en el otras medio. Personas, exactamente. Sabe que ese ámbito de calle, de discoteca, son personas que les gustan estar en el medio, personas que usan drogas, personas que hacen trabajos ilícitos, negocios ilícitos, y uno como DJ lo conoce todo el mundo. Entonces, por ese medio uno busca contacto, se conecta con otras personas que también están haciendo cosas que uno quisiera hacer, y eso de DJ era como el punto de partida para yo hacer las otras cosas. A todo esto, ¿su matrimonio cómo estaba? Mi matrimonio no estaba nada bien, porque yo, aunque estaba trabajando en la empresa de mi suegro, pues yo estaba muy enfocado en la calle. Yo tuve una niña, o mi esposa tuvo una niña, Elizabeth,
la cual era muy pequeña, a los 3 años, 4 años, era cuando yo en realidad estaba muy enfocado en la calle. Me descuidé de mi matrimonio. Yo salía un viernes en la noche y todavía era el martes, y yo no había regresado a casa. Incluso mi suegro me decía que por qué no iba a trabajar, y yo pues estaba mi mente en otra cosa. ¿Cómo? Y mi matrimonio estaba totalmente desbaratado. ¿Salía de la casa qué día? Yo salí el viernes en la noche, porque ya desde el viernes uno empezaba como DJ a poner música. Exacto. Y a negociar en la calle, etcétera. Discotecas, en bares, discotecas, en bares. Y todavía era lunes, martes. Y yo no regresaba. No regresaba. Mi esposa me llamaba, usted sabe los cuentos de uno, ¿no? Que ya estoy en camino, que se me pichó la goma. Y ciertas cosas que son mentiras. Pero así estaba mi matrimonio. Ya mi matrimonio estaba sin esperanza, yo podría decir. Tuvimos al borde de separarnos con ese tiempo que habían estado juntos. Pero yo creo que Dios tomó toda esa situación para obrar a favor nuestro. Sí. Entonces, solo tenían una niña. Teníamos una niña, Elizabeth, pero yo en ese tiempo, en esa temporada que estuve fuera, le fui infiel a mi esposa. Y tuve otra niña con otra mujer, la cual también conllevó a que mi matrimonio, en vez de mejorar, empeorara. Claro. Empeorara, porque en realidad lo que estaba haciendo no era nada bueno. Mi matrimonio estaba de mar en peor. Es decir, yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero no podía deshacerme de esa situación. Se me hacía muy difícil yo despegarme de la calle. Wow, pastor. Así es. Entonces, bueno, se quedaron con una sola niña, Uh-huh. pero usted me decía como que querían tener un varón. Sí, yo antes de viajar a Alemania, Pues ya tenía 2. sí, antes de viajar a Alemania, yo tenía una niña aquí que me había nacido, Okay. de mi primera esposa, y ya ella había nacido aquí. Y cuando yo estaba en Alemania, pues me la llevé a Alemania también. Es decir, allá yo tenía esa niña y la segunda niña que me había nacido, Elizabeth, pero también la otra niña que me nació de haber sido infiel a mi esposa. Pero el deseo mío, como todo padre, es haber tenido o tener un varón. Ese era mi deseo, tener el varón, porque claro, no era que no amaba a las hembras, pero quería tener un varón. Era como el deseo, y es el deseo, creo, de muchos padres, de tener su varón y poder identificarse con el varón. Y le pedía a Dios, aún apartado de los caminos del Señor, le pedía al Señor que me diera un niño, que yo pudiera quizás regresar a la casa y establecer un orden en mi matrimonio. Y yo creo que Dios me escuchó. A un apartado del Señor le pedía que le concediera un varón. Así es. A un apartado del Señor había dentro de mí un temor de Dios. Okay. Incluso en muchas ocasiones, hermano Orlando, yo estuve en discoteca y yo me sentaba y observaba todo el escenario, todo el ambiente de esa discoteca y el mover de la gente, bebiendo, disfrutando. Pero por dentro de mí había una voz interna que le hablaba a mi espíritu y le decía que tú no fuiste creado para estar aquí. Y eso me hablaba tan intenso que yo en muchas ocasiones salía de esos lugares y me marchaba, me iba a mi casa, regresaba a mi casa, porque yo creo que el Señor me marcó desde la primera vez. La Biblia dice que nosotros fuimos marcados por el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que esa marca siempre estuvo conmigo, aún yo estando apartado de los caminos del Señor. Wow. Pastor, pero entonces el Señor le concedió tener el varón. Así es. No sé cómo Dios me escuchó, pero Dios escuchó mi voz. Yo le pedí al Señor que me diera un varón. Con su esposa Con alemana. mi esposa alemana, exactamente. No con cualquier esposa de la calle, porque en realidad yo estaba en la calle, pero yo aún así respetaba a mi esposa. En el sentido de que yo no me aparté de ella, habiendo otras personas, otras mujeres en la calle. Yo nunca me aparté de mi esposa. Aunque ella me mandaba que me fuera, yo siempre estuve ahí. Llegaba tarde, pero siempre me quedé en mi casa. Y Dios me escuchó. Dios me escuchó y me dio un niño varón. Le dio un varón. Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintió entonces bueno, ya con esa petición respondida? Esa petición ¿No lo hizo volver eso al Señor? En ciertas partes no pensé volver, pero yo creo que ese fue el instrumento que Dios utilizó para ¿Usted le rescatarme. pidió al Señor que le concediera un varón?
Sí, señor. Le da el varón. Me da el varón. Pero no piensa en arreglar su No vida. pienso en arreglar mi vida con el Señor, pero yo creo que el Señor utilizó a ese varón como un instrumento. ¿Cómo así? Sí, porque el varón entonces me nació, pero me nació con un defecto de salud. ¿Así? Me nació con un defecto de salud. Tenía problemas con el metabolismo. Desde pequeñito nos dimos cuenta que todo lo que se le daba lo erutaba, lo echaba afuera, y veíamos que no era algo normal lo que estaba sucediendo, y buscamos asistencia médica para que nos orientaran de qué era lo que estaba pasando con el niño, y nos mandaron a donde unos especialistas, y la cual ellos fue que diagnosticaron que el niño había nacido con un problema en el metabolismo, es decir, no podía comer cualquier clase de alimento, es posible de que le podía subir el amoníaco al cerebro y el niño podía morir o podía quedar inválido, o podía quedar parapléjico. El fin era que fue un momento muy difícil para nosotros. Fue muy difícil. ¿Eso fue recién nacido el niño? Recién nacido, ya yo estaba contento, incluso hasta, yo podría decir, dejé hasta de ir tan a menudo a la calle, porque ya decía, wow, tengo mi niño varón, déjame preocuparme un poquito por él. Okay. Pero seguía yendo, todavía seguía conectado a la calle porque era DJ, ponía música en diferentes lugares, muchas personas me conocían, es decir, se me hacía bien difícil de pegarme. Pero al yo ver que el niño me nace con este problema de salud, pues ya entonces me estaba enfocando un poquito en el niño. Y cuando nos diagnosticaron que el niño, para ser corregida esta situación, había que hacerle un trasplante del hígado. Ahí la cosa empeoró. Había que trasplantarlo. Así es, porque ese problema está situado en el hígado. Wow. Ese problema está situado en el hígado, y para poder corregir, había que hacer un trasplante. No sanarlo, corregir, porque es una corrección, pero él iba a seguir con ciertas situaciones críticas de salud. ¿Pero era un trasplante total del hígado o una parte? No, en esa ocasión no fue, o no era necesario hacerle un trasplante total del hígado, del órgano completo, sino la puntita del hígado. Okay. Se había que cambiar o trasplantarle, y así se podía corregir ese defecto. ¿Y el niño cómo se manifestaba eso en el niño? Repítame otra vez. Bueno, se manifestaba de la siguiente manera, antes de hacerle la trasplantación, de que todas las comidas que se le daba, la leche y todo lo que se le daba, él lo tiraba hacia afuera. Okay. Es decir, el metabolismo no aceptaba nada que le diera. Okay. Entonces, por esa razón no podía aumentar de peso, no podía crecer normal. Es posible de que el amoníaco que produce nuestro cuerpo se disparara al cerebro y el niño podía hasta morir. Y una pregunta, ¿a usted eso le creaba malestar, ver su hijo en esa situación? Es fuerte. Para un padre... Después de haber pedido tanto que le concediera un varón, ¿qué le creaba eso? ¿Qué le provocaba eso? Bueno, eso provoca en el hombre o en el ser humano algo muy, muy impactante, porque usted sabe que uno como padre también tiene un área sensible, y más cuando usted quiere a su hijo. Entonces, al yo ver mi hijo, que Dios me lo dio y que lo pedí, me lo dio, pero al verlo en esa condición, entonces ahí uno se siente como impotente, sí, de no poder hacer nada, claro, no poder hacer nada por el niño, ver que ahí se cuenta el tiempo de que cualquier momento podría pasar algo donde el niño quedara mal, donde el niño se podía morir. Es decir, Dios utilizó eso como para captar la atención otra vez mía. Es decir, yo me había olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de mí. Me imagino que ahí le hizo una promesa al Señor. No directamente, pero... Siempre que le quedamos mal al Señor, hacemos algo. Siempre Señor, hacemos si tú me guardas, por favor, ayúdame. Sácame de aquí, sácame te voy a servir. Así es, pero yo creo que el Señor utilizó esa situación para eso, para traerme otra vez. Okay. La cual, cuando fuimos a donde los especialistas, ellos, pues allá, gracias al Señor, que allá en Alemania o en Europa, el sistema de salud es un sistema muy, muy bueno, se puede decir, en el sentido de que se resuelve. No sé aquí en República Dominicana cómo es el sistema, no creo que sea tan excelente, pero allá es un sistema, en especial Alemania, que es el país donde yo conozco, en cuanto a la salud, en cuanto al sistema de salud, cuando uno tiene su seguro médico, pues el seguro médico le resuelve. Entonces, cuando nosotros fuimos a una clínica especial para eso, para trasplantación especial de niños, pues allá existe un sistema que esos niños especiales lo ponen en una lista de espera. Y dependiendo de cuál sea ese problema de salud,
él va subiendo por puntuación a un nivel mayor. Y según mayor sea la puntuación o el nivel donde él se encuentra en esa lista, pues todo el órgano del donante que aparece se lo presentan a esos niños. Okay. Es decir, que si aparece un donante y ese donante, el órgano pasa con la condición del niño, pues entonces ese niño que está en primer lugar en la lista, pues lo toman para hacerle la trasplantación. Sí. Me imagino que un proceso largo y delicado, porque cuando se habla de trasplante, no es lo primero que aparece. No. Eso lleva un proceso. Un niño, yo nunca El niño acababa de nacer, apenas tenía meses de nacido, 1 o 2 meses, y la propuesta de los especialistas era que el niño tenía que tener una X cantidad de peso. Sí. Y que tenía que tener por lo menos 6 meses wow. ya de edad, podemos decir, para que así entonces poder ceder a la trasplantación. Es decir, no podía hacerle la trasplantación así por así, sino que había que esperar un proceso. Y el riesgo de este proceso de espera era que podía subirle el amoníaco a la cabeza o el niño podía... O sea, eso es desesperante. Es desesperante, muy desesperante. Es tan desesperante de que cuando nosotros pusimos al niño en la lista de espera y nos dijeron a nosotros que teníamos que tener un número de teléfono o un teléfono siempre con nosotros y tener la maleta preparada. Es decir, que cualquier momento, cualquier día, cualquier hora nos podían llamar y teníamos que salir corriendo hacia el hospital. Sí, porque tiene una duración X el órgano, ¿verdad? Así es, tiene una duración X, ellos tienen ciertos tiempos, la cual tienen que darle, yo podría decir, uso al órgano que tienen, y por eso siempre teníamos que estábamos en alerta, de tal manera que nosotros prohibimos rotundamente a las amistades y a la familia de que nos hicieran llamadas. ¿Cómo? O sea, no se le podía llamar. No, porque nosotros estábamos esperando una llamada especial. Imagínese usted con esta presión, esperando que le llamen de un hospital para que su hijo sea trasplantado. Sí. Entonces lo que hace la familia que lo llama, que cómo está, que cocinaste, que qué comiste. Entonces nosotros teníamos esa presión psicológica, yo podría decir, que nos presionaba mucho. Entonces por eso prohibimos rotundamente de que las familias, amistades nos llamara, porque estábamos esperando esa llamada que era muy importante para nosotros y para la vida de nuestro hijo. Y entonces, ¿cuántos, que usted sepa, apareció rápido el donante o hubo que...? No apareció tan rápido, no apareció. Por ejemplo, por lo menos compatible. Según los médicos que nos tuvieron a nosotros tratando en esa temporada, antes de aparecer el órgano factible con él, aparecieron 50 órganos. Habían 50. 50. Así es, habían 50 donantes. Y cada vez que llegaba un órgano, pues le hacían un especial chequeo para ver si la sangre era la misma, el tamaño, la edad de la persona, un sinnúmero de cosas. Entonces, según la evaluación que ellos hacían, podían decidir si ese órgano era compatible con mi hijo. Y en muchas ocasiones, eran aproximadamente 3 veces, nos llamaban, pastor. Nos llamaban, nos decían, traigan, vengan, apareció un órgano y nosotros salíamos corriendo, porque siempre estábamos atentos a esa llamada. Cuando ese teléfono sonaba, nosotros lo primero que agarrábamos era al niño y la maleta. Y la maleta, porque siempre estaba ahí al lado de la cama. Wow. A veces lo despertábamos al niño en varias ocasiones, 2 veces, en 2 ocasiones. Fuimos allá al hospital, lo entregamos al quirófano, al anestesista, y nos devolvíamos a la casa a buscar nuestra ropa, porque también el hospital le da hospedaje a los padres. Sí. Entonces, entregábamos al niño a los doctores, al anestesista, y en los que estaban ellos preparando al niño, nosotros nos retirábamos a nuestra casa. Estábamos a una distancia de 1 hora. Y decíamos, bueno, pues vamos a la casa, vamos ahora a preparar nuestra maleta y vamos entonces a regresar. Y en una ocasión, que fue la primera ocasión, recuerdo cómo es, cuando íbamos camino a la casa, a mitad del camino recibimos otra llamada del hospital diciéndonos que teníamos que volver al hospital a recoger el niño porque el órgano no era factible con el niño. Wow. Así es. Y eso nos sucedió 2 veces. Nos sucedió una durante el día y nos sucedió otra vez en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada recibimos también una llamada que teníamos que presentarnos allí al hospital, a la clínica. Entregámonos al niño, al dentista y a los doctores
que iban a hacer la operación, y cuando íbamos camino a la casa, incluso esa segunda vez, ya nosotros habíamos llevado también nuestra maleta. Es decir, ya teníamos también la maleta nuestra, los bultos nuestros preparados para no tener que volver a la casa. Y mientras estábamos en la sala de espera, pasaba 1 hora, pasaban 2 horas, pasaban muchas veces 3 horas, porque nos habían dicho que la operación podía durar hasta 18 horas. Wow. Y quizá más. Un niño recién nacido. Un niño recién nacido de apenas meses. Y recuerdo yo que la segunda vez, después de haber esperado 3 horas, creo que fue la que esperamos, pues vuelve otra vez el médico que nos atendía y nos decía, no, lamentablemente no era compatible con el niño. Y eso era, varón, algo fuerte para nosotros. Destrozante. Entonces, si usted dijo 50 donantes sí, que pasaron y no se podía hacer nada. Así es. Habían aparecido en la lista aproximadamente 50 donantes, 50 órganos de donantes que habían tomado, lo habían chequeado y no eran factibles para... Y finalmente apareció uno. Y entre esos 50 hubo uno que sí era compatible con nuestro hijo. Wow. Así es. Entonces fue sometido al proceso, el proceso salió bien de operación. Exactamente. En ese mismo proceso de espera, las cosas se estaban complicando porque ya los ojitos se le estaban poniendo amarillo al niño. Era una señal de que el amoníaco le estaba subiendo, de que en cualquier momento podía pasar algo. Ya habían pasado 2 veces que nos habían llamado y no era factible, no era compatible con el niño. Y ahí es donde yo entro al baño del hospital y hago una promesa con el Señor, hago un pacto con el Señor. Ahí entonces yo me volví a recordar de que había un Dios que me había sanado, que me había libertado, que me había salvado, un Dios la cual Él nunca me dejó, pero yo sí me olvidé de Él. Y yo creo que llegó ese momento, me recuerdo como hoy, que yo entré al baño de ese hospital y le dije, Señor, si tú me sanas a mi hijo, si tú me lo devuelves en salud, si él puede encontrar un órgano factible, compatible para él, te prometo que voy a volver otra vez a servirte. Wow. Y eso fue algo que tocó mi corazón de tal manera que esperando al niño o esperando al donante, empezamos a buscar, mi esposa y yo. Mi esposa no era cristiana, ella no sabía nada de eso. Ella sabía que sí, yo en temprana edad conocía del Señor, porque incluso ella había visto la foto mía de cuando yo me bauticé. Todo eso yo me lo llevé. Y esperando ese tiempo, nosotros empezamos a buscar dónde había iglesia para congregarnos. Es decir, ya había una atención hacia Dios en medio de esa situación. De esa situación. Y ya después de haber esperado un largo tiempo, una frustración bien amplia, bien inmensa, recuerdo como el día de hoy a las 3 de la mañana, estoy yo durmiendo muy cansado y suena el teléfono. Yo no escuché el teléfono, mi esposa era la más sensible, pues sabes que las esposas son más... las madres. Sí, las madres son más, ¿cómo podría decir? Más activas en cuanto a eso. Sí. Y cuando suena el teléfono, yo estaba durmiendo en otra habitación y ella fue donde, porque cuando estaba el niño yo no quería molestarlo, entonces lo que hacía es que la dejaba sola con el niño para no despertarlo, y yo me fui a dormir a la otra habitación y ella va y me despierta, Rubén, despierta, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el niño? Pensé que había pasado algo con el niño y me dice, no, me acaban de llamar del hospital que tenemos que salir. Yo de una vez, hasta el sueño se me fue, salgo corriendo, cojo la maleta, preparo el carro y nos vamos. Nos vamos a las 3 de la mañana, una hora de tránsito hacia el hospital, y llegamos al hospital como siempre ya había pasado acostumbradamente. Nos esperaba un equipo de médicos, nos esperaba el cirujano, un terapeuta, también que hablaba con nosotros, trataba con nosotros, y hubo algo que dijo el profesor, el que le iba a hacer la cirugía, el cirujano, dijo, ahora sí encontré un órgano que es perfecto para Joel. Y ahí nosotros sentimos paz, pero a la misma vez nos sentíamos con temor y miedo de que no nos volvieran a llamar y decir que no era compatible con el niño. Eso es tenso, una tensión. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Eso es algo que yo no se lo desearía a nadie, porque en realidad es algo que te trabaja mental y físicamente, y aún espiritualmente, es decir, algo que tú sientes por todo tu ser. Entonces, finalmente hacen la operación, que de 50 aparece uno, se hace la operación. ¿Cómo salió la operación? Bueno, la operación duró aproximadamente unas 15 horas. Duró la operación.
estuvimos esperando, después esperando, mi esposa y yo, recuerdo que pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya después que pasó de las 5 horas, nos agarramos, dijo, wow, yo creo que sí funcionó, porque ya no nos fueron a buscar y a decirnos que no pasaba, o que no era compatible con él, pero al ver que ya duran tanto tiempo y nadie sale a decirnos nada, pues entonces tuvimos la esperanza de que sí estaba marchando todo bien en la operación, y duró aproximadamente 15, 14 horas esta operación, y todo sale bien, todo sale bien en la operación, todo un éxito. Fueron a sus hogares. Exacto, no nos mandaron de una vez al hogar, a la casa, sino que había un proceso, él está en intensivo, hay un proceso de recuperación, de chequeo, etcétera, etcétera. Pero había una situación de que nosotros teníamos que esperar, porque habían que medicarlo. Él le estaban dando aproximadamente unas 20 pastillas o 20 medicamentos distintos. Wow, a un niñito. Cuando yo veía todo ese medicamento, yo decía, pero Dios mío, pero ¿cómo va a ser eso? Pero es así, los médicos, los especialistas saben el porqué. Un sinnúmero de cosas que ellos tienen que tratar con esa persona o con ese niño que acaba de ser trasplantado, y todo eso era necesario. Y ellos nos comentaron de que había un riesgo de daños secundarios, de que podía pasar en el niño. Y estos daños secundarios se trataba de que por los medicamentos le crecía el bozo, podía... sí, pero una pregunta, pastor. Cuando la operación sale bien, usted le había hecho una promesa al Señor de que iba a reconciliarse con el Señor. Así es. La operación sale bien. La operación sale bien, y nosotros, bueno, yo no me había reconciliado así directamente, pero empezamos a visitar una iglesia. Sí, pero ¿usted volvió para la calle o no? Bueno, en ese mismo momento no, porque estamos en el proceso donde está en intensivo, es decir, estamos en una semana que estamos enfocados en el niño, y fuimos a la iglesia un fin de semana, conocimos una iglesia cristiana donde fuimos y visitamos, ya tratando de ubicarnos a la dirección de Dios. ¿Y el niño interno? Y el niño interno. Okay. Nosotros estamos internos junto con él. Okay. Es decir, mi esposa, a nosotros nos dan un apartamento en ese lugar donde el niño está interno, donde ella se queda allá. Yo tenía siempre que volver a la casa y la iba y la visitaba. Es decir, ella está interna. Exactamente, está la otra niña pequeña y así sucesivamente. En fin, es que ella es la que se queda con el niño y está en ese procedimiento de recuperación. Los médicos dicen que podía dañarse los dientes, que le iban a crecer los vellos en las piernas, que no podía comer, un sinnúmero de cosas. El fin es que cuando Joel, mi hijo, después de haber sido operado y después cuando empieza a despertar de la anestesia, lo primero que el niño quiere es comer. Y fue algo que impactó mucho a los médicos, porque ellos decían o nos dijeron a nosotros que de 1 millón de niños, solamente un niño puede tener apetito y comer con su propia boca, porque la mayoría de niños es por vía sonda, es decir, el tubito que le ponen y los alimentan en esa forma. Y yo volví a mi casa y mi esposa se quedaba en el hospital con el niño. Yo había hecho una promesa a Dios de que yo me iba a reconciliar, pero en los fines de semana yo volví a la calle. Estando el niño en el hospital, yo volví a poner música, yo volví a la discoteca. Es decir, hay una promesa abierta, pero una promesa que no se está cumpliendo. No. Y Dios, la misericordia de Dios es tan grande que aún siéndole yo infiel en mi promesa, Dios siempre siguió siendo fiel conmigo, porque la recuperación del niño estaba siendo tan rápida que los mismos médicos estaban siendo sorprendidos. No, y eso mismo de que usted acaba de explicar, del efecto secundario que provoca ese tipo de ese procedimiento. Ese procedimiento y ese medicamento. Siendo un niño le nacen siendo bigotes. Un niño le nacen bigotes, le nacen muchos vellos en la piel. Con meses. Con meses, así es. Y se le dañan los dienticos, no tiene apetito para comer por sí mismo, un sinnúmero de cosas. Entonces el suyo sería un niño de 1 millón. De 1 millón. Que eso no pasa. Que eso no pasa. Eso para ellos. Eso es para honrar a Dios. Un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. De tal forma que los mismos médicos, oiga, y no solo eso,
que lo toman a él como un patrón para los otros niños que iban a ser trasplantados. Es decir, a él lo cogieron para un estudio en la universidad de ese instituto, porque ellos habían dicho que de la forma que Joel se recuperaba y la forma como él estaba siendo recuperado, eso era algo que ellos nunca lo habían visto. De tal forma que nos pidieron a nosotros como padres que lo tomaran a él, le permitiéramos a ellos tomarlo a él para un estudio, para ver las comidas que se le daba, los medicamentos, todo, un estudio hicieron para entonces ellos tratarlo de coger a él como una muestra o como un patrón para dárselo a los demás niños. Claro está, ellos pensaban que era por esas cosas, pero yo creo que era la mano de Dios obrando a favor nuestro. Yo lo creo. Así es. Porque pensar en una probabilidad, 1 de 1.000.000. Así es. O sea, yo pienso que era Dios obrando a nuestro favor. Así aparte es. de que hay una palabra empeñada. Hay una palabra empeñada porque es que el Señor ha dicho que va a estar con nosotros todos los días y de alguna forma, cuando sale bien la operación, ustedes comienzan a buscar una iglesia. Así es. Y de alguna forma usted le hace una promesa al Señor. O sea, había un sentimiento que sí. uno decía, es que Dios tiene que resolver eso. Así es. Ya había una dirección hacia Dios, es decir, Dios había captado de mí la atención. Ya yo estaba enfocado otra vez en Dios. Estaba buscando la forma de que Dios recuperara al niño. Pero yo no estaba cumpliendo con lo que yo le había prometido al Señor. De tal manera que recuerdo que mi esposa se quedaba en el hospital, como había comentado antes, y yo volví a la discoteca, yo volví a la calle, yo volví a poner música. Es decir, le hice una promesa, pero no estoy cumpliendo la promesa. Y yo recuerdo que una vez mi esposa me llama y me pregunta que dónde yo estoy, y recuerdo que estaba en la calle, y me dice, pero ¿cómo va a ser que tú, estando el niño interno, tú andes en la calle? Digo, pero ¿qué es lo que pasa? Dime lo que está pasando. Y me dice, el niño tiene un problema otra vez en el órgano que recibe. El cuerpo está haciendo señal de que está rechazando el órgano. Wow. Así es. Y fue que sucedió que una de las arterias que alimentaba el órgano de la sangre, de oxígeno, se cerró. De tal manera que el órgano recibió un daño, un pequeño leve daño, y la cual había que ponerle un catete en esa arteria para que haya una circulación continua de la sangre en ese órgano. Y cuando yo escuché eso, volví otra vez, el Señor me hablaba a mí, porque cuando uno conoce de Dios, uno conoce la voz de Dios. Y yo sé que el Señor me hablaba, me recordaba, recuerda que hiciste una promesa, pero no estás cumpliendo con lo que me prometiste. Y Dios fue tratando en esa forma otra vez conmigo de captar la atención. Volví otra vez a visitar a mi esposa, a visitar a mi hijo y decía, Dios mío, pero ¿cómo me voy a despegar de la calle? Era imposible, era una cadena y yo estaba atado a la calle. Y por eso se me hacía tan difícil de yo reconciliarme en total al Señor. Pero cada vez que yo quería volver a la calle, Dios hacía algo para volverme a recoger. De tal manera que decidí una vez radicalmente, porque cuando me quería ir, Dios me apretaba por el otro lado. O sea, cuando dice te apretaba por el otro lado, es que el niño se complicaba la salud. Se le complicaba. No, explícame eso. Bueno, en el sentido de que tú querías ir a la calle. Yo quería volver a la calle. El niño se complicaba. Y el niño se complicaba la salud. Tú te acercabas. Y el niño volvía y se recuperaba. Wow. Es algo que yo dije, no. Si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, el niño se va a morir. En una se va porque estamos ya tentando al Señor. Exactamente. Entonces yo dije, no, yo tengo que tomar una decisión radical en mi vida, porque ya yo no puedo permitir que mi hijo siga sufriendo de esta manera. Y tomé una decisión radical. Tomé una decisión tan radical que me recuerdo yo como el día de hoy. Todas las músicas, los CD que yo tenía, maleta de música, la boté literalmente. Los teléfonos, los contactos de toda la discoteca, de toda la gente que yo conocía, lo boté, lo eché todo a la basura. Yo dije, jamás vuelvo para la calle. Le dije, Señor, si tú me sanas a mi hijo ahora, me quedo aquí para siempre. Y aquí estoy. Wow, o sea que entonces, pastor, usted vivió esa experiencia. Es fuerte. De que queriendo volver a la calle, eso es Dios. Dios mismo. Dios. Queriendo volver a la calle, el niño empeoraba. Así es. Pero Dios fue misericordioso para conmigo. Regresaba, le hacía una promesa al Señor y el niño mejoraba. Y el niño mejoraba.
Cuando quería establecer el orden, entonces el niño mejoraba, pero volvía otra vez a la calle me llamaba. Entonces hubo que hacerle una segunda operación al niño. Bueno, la segunda operación sucede ya más adelante. El niño ya, pues, cuando yo establezco un orden en mi vida, que mi esposa y yo en la ciudad donde vivimos, buscamos una iglesia donde congregarnos, conseguimos, habiendo una iglesia ahí, yo nunca la escuché. No quería verla. No quería verla, si me hacía ciego, pero había una iglesia hispana. Pero nada quería ver. Exacto, no la quería ver, no escuchaba, no me interesaba. Pero ya cuando yo veo que volvemos a la casa con el niño se está recuperando bien, claro, con ciertas dificultades, pero está bien. Ya el niño camina, ya el niño va creciendo, el niño está recibiendo la alimentación que necesita. Y yo, junto con mi esposa, con mis hijos, mi hija, empezamos a congregarnos en esa congregación. Empezamos a seguir los pasos del Señor. De tal manera que mi esposa es bautizada también como cristiana en esa congregación. Es decir, mi vida tomó un rumbo un rumbo direccionado hacia Dios cuando yo tomé una decisión radical en mi vida. Yo tuve que tomar una decisión, porque yo no podía vivir en dos aguas. Por eso dice la Biblia que cómo pueden salir de un manantial dos aguas, agua dulce y agua salada. ¿Me entiendes? Entonces yo tomé una decisión clara y decisiva. Y cuando empezamos a visitar aquella iglesia, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi vida, mi relación con mi esposa se estableció un orden. Otra vez con mis hijos, con mis hijas. Mi vida económica también tomó un giro distinto. Empecé a prosperar, empecé a caminar ya en pos a las promesas que le hice a Dios. Y me olvidé totalmente de esa vida que llevaba antes. Wow. Pastor, y ese costo, ¿cómo fue ese costo de allá en Alemania, de operación, de medicamentos? Bueno, pues yo le doy gracias a Dios de que esa situación me pasó allá en Alemania, porque, como le comentaba, el sistema de salud de Alemania en específico, no sé cómo es en España, no sé cómo en Holanda, en Suiza, no lo sé, pero yo hablo de Alemania. El sistema de salud de Alemania o el sistema de seguro social de salud de Alemania es un sistema muy responsable. Se supone que a nosotros nos dieron la cantidad del costo del trasplante y costaba 250,000 euros, solamente el trasplante. ¿Cómo? Solamente el trasplante costaba 250,000 euros. Y el niño, después de haber sido trasplantado, estaba recibiendo unos medicamentos que diariamente costaban 1.500 euros. Es decir, que diariamente, durante un año o más, le estuvieron dando a él 1.500 euros diarios. Wow. Y cuando calculamos, nosotros estábamos metidos casi en $500,000 de euros. Que aquí iba a ser imposible. Literalmente yo podía olvidarme aquí porque ¿de dónde iba a aparecer un donante? ¿De dónde iba a aparecer 250,000 euros para yo hacerle una transplantación del hígado a mi hijo? Pero le doy gracias a Dios de lo que... Porque finalmente, luego que usted me dijo que a los 12 años volvió el proceso echó para atrás. Así es. Recuérdese que le dije que cuando yo traté de volver a la calle, mi hijo tuvo una complicación en el órgano de una arteria que se le había cerrado. Sí. Y esa arteria que se cerró le había afectado ese órgano. Le hizo yo podría decir, un daño leve que a través del tiempo se fue otra vez desarrollando. Okay. Y a la edad de los 10 años y pico, pues entonces empezó a empeorar. Empezaron los ojos otra vez a ponérsele muy amarillos. Sus orinas eran muy amarillas o sangrentadas. De tal forma de que nos dimos cuenta de que había que llevarlo otra vez donde el especialista. Y el especialista nos volvió a aconsejar de que lo pusiéramos otra vez a la lista para ser trasplantado. Ya total. Ya en esta vez. Entero. Exactamente, en esta vez ya pues él nos había dicho a nosotros de que ya no era parte del órgano, sino que tenía que ser el órgano totalmente. Pero eso no fue una alegría, fue un choque otra vez. Claro, por el proceso. Por el proceso que habíamos tenido.
si él no hubiese dicho a nosotros, no, hay que darle una terapia o hay que darle medicamento, pues eso iba a ser normal porque medicamento estaba él tomando todos los días. Sí. O terapia, también había de ciertas ocasiones tenía que tomar terapia o tenía que darle terapia. Pero cuando él dijo que había que otra vez trasplantar al niño y ya no esta vez de parte del órgano, sino el órgano en su totalidad, era un momento también muy duro. Y esto sucedió a la edad de 11, 12 años. Volvimos a poner al niño en la lista de espera. Y gracias a Dios, digo gracias a Dios porque todavía él estaba en ese grupo de personas o de niños que están con esa condición que lo podían poner en un nivel alto en la lista de espera. Es decir, así mismo con el principio estaban en una lista de espera, en un nivel mayor, donde los órganos o los donantes que podían aparecer, las primeras personas a las cuales se lo chequeaban o se lo presentaban era a ellos, a esos niños, porque mi hijo no era el único, sino habían otros niños más que estaban en esa lista de espera. Y a la edad de 12 años, entonces sí aparece también, gracias al Señor, un donante que pasaba perfectamente con el niño. Y entonces le trasplantaron total. Le hicieron una trasplantación total, esa fue la última operación del especialista. La última operación en el sentido de que él nos prometió a nosotros trasplantar a Joel. Él dijo, la última operación que yo voy a hacer en este hospital es el hijo de ustedes, porque yo me voy a vivir a los Estados Unidos. Wow. Y él se quedó hasta trasplantar a Joel. Él decía que él estaba buscando, que estaba durando mucho para conseguir un órgano que pasara perfectamente con Joel, porque él quería encontrarle un órgano que iba a durar toda su vida. O sea que Dios usó a ese médico para que estuviera interesado. Dios usó a ese médico, un hombre en Europa muy conocido. Él estaba en Suiza, han dado todas partes del mundo. Muy conocido este médico trasplantador o cirujano. Todo esto ya usted estaba recogido de la calle. Ya yo estaba totalmente recogido de la calle, ya yo tenía una confianza en Dios, ya yo oraba al Señor, oraba por mi hijo, incluso él oraba conmigo. Oraba no todo. ¿El doctor o el niño? No, el doctor. Y oiga lo lindo, oiga dónde viene otro de los milagros más gloriosos. Que el cirujano, el anestesista que iba a anestesiar a Joel era cristiano. ¿Verdad? Así es. ¿Era latino? No era latino, alemán, pero conocía del Señor y él decía, no, él nos aconsejaba, decía, no, tranquilo, todo va a salir bien, el Señor tiene el control de todo, vamos a orar para que el Señor haga un milagro, no somos nosotros que lo vamos a operar, es Dios, y eso nos daba a nosotros. Alemán. Wow. Eso nos daba a nosotros una confianza, una seguridad de decir, wow, Dios mío, Dios está en esto. Primeramente el cirujano, el profesor nos dice que no se iba a ir de la clínica hasta que no operara a Joel, y después aparece este anestesista, que era podría decir, el jefe de los anestesistas, y nos dice que no, él es cristiano y que vamos a orar al Señor para que Dios tome el control de todo. Eso fue como un impulso, un impacto a nuestra fe. Wow, eso fue algo impactante, algo glorioso. Entonces, le hacen la operación ya del hígado, el trasplante total de su hígado. Otro hígado. Otro hígado. Sí. Entonces, ¿qué pasó con esa? Eso fue ya 11, 12 años. Eso fue a los 12 años. Okay. A los 12 años de edad. ¿Qué ha pasado? Estuvimos en la lista de espera. Apareció el órgano o el donante que era compatible con él. A Joel lo operan, el médico que le acabo de decir. Sí. Esa fue la última operación que él hizo en ese hospital. El anestesista nos impulsó mala fe. Operan al niño y el niño ha tenido una recuperación impresionante. Desde el momento hasta ahora. No ha habido complicación. ¿Cuántos años tiene el niño? Ya el niño tiene 14 años y va para 15 años. Wow. Y es un niño normal. Normal, está más grande que yo, está creciendo, come de todo. Se parece una piraña, eso come de todo, varón. Wow, gloria. Impresionante, impresionante. Es algo, le digo, de tal manera que al niño desde el principio lo escogieron para un estudio allá en Alemania, para tomarlo, de que los patrones de él, por ejemplo, nosotros los medicamentos que todavía hasta el día de hoy él está tomando, hay medicamentos, ya quedan, creo que son 3 medicamentos que él todavía tiene que tomar toda su vida. Que eso es para que el cuerpo no rechace el órgano y para que la sangre tenga circulación en el órgano y ciertas cosas que
que suceder en su órgano para que no haya un rechazo. Eso él tiene que tomarlo toda su vida, pero nosotros tenemos que tomar nota de todo eso. Tenemos que, cuando vamos a hacerle su chequeo rutinario, tenemos que dar cuenta de todo eso. Cuántos miligramos de qué, cuántas pastillas de qué, y eso lo van tomando como en un patrón, para que ese mismo patrón tratar de utilizarlo en otros niños, y ellos entienden que puede ser que eso también ayude a otros niños. ¿Cuál es su convicción, pastor, con este caso, este niño, de usted en la calle, que usted tiene que decidir dejar la calle? ¿Cuál es su conclusión al respecto? Dios hizo todo esto, movió esto para traerlo a usted. Así es. ¿O qué usted cree? Bueno, yo creo que Dios en su misericordia siempre ha estado, yo podría decir, a favor nuestro. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Dios nunca se olvida de nosotros. Amén. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros tendemos a buscar otra dirección, otro rumbo, pero Dios siempre ha tenido una dirección hacia nosotros. Y por eso dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada día. Amén. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es amar a sus hijos. Y yo creo que en esa trayectoria que yo tuve, que Dios permitió en su voluntad permisiva, puedo decir así, su voluntad permisiva, permitió que yo me apartara de los caminos de Él, pero había un propósito detrás de esto. Había un propósito. Yo llegué a Alemania, como le conté al principio, de hacerme rico, millonario, no sé qué cosa, ser próspero, pero Dios tenía otro propósito. Yo no fui con el plan de ser pastor. Por ende, nunca me gustó ser pastor. Yo quería ser un evangelista. Incluso en la iglesia donde me congregaba, donde mi pastor Frank, yo practicaba ser evangelista. Él me enseñó la obra misionera. Él me enseñó a evangelizar. Es decir, esa era la perspectiva mía. ¿Eso fue antes de carriarse? Antes de carriarme, exactamente. Entonces yo llego allá y pasa todo lo que pasa en Alemania, y estoy en la iglesia donde estoy, que me estoy congregando, como un congregante igual que todos los demás, pero entonces me eligen como diácono, a mí, a mi esposa. Pero una pregunta. Usted dijo que antes había una iglesia que pasaba y no la veía, no se daba cuenta. Exacto, en la misma ciudad donde yo vivo. Usted decide ya salir de la calle. Me congrego en esa iglesia. Decide buscar iglesia. Así es. Y esa iglesia, a 5 minutos de mi casa. Que usted no conocía esa iglesia. 5 minutos de mi casa. Ni conocía a nadie. A nadie, absolutamente. Y había 5 minutos de mi casa en una iglesia cristiana. Y ahí fue que empezamos a congregarnos. Mi esposa, mis hijos. Empezamos a ir a esa iglesia, a congregarnos en esa iglesia. Y ahí nos quedamos. O sea, que la alemana se entregó al Señor. Se entregó al Señor. Mis hijas también se entregaron al Señor. Yo me reconcilié con el Señor. Y ahí estuve firme. Es decir, me aparté radicalmente del mundo y de la vida antigua. Y ahí que empieza el Señor a direccionarme a su propósito. Empezó a prosperar, empezó a bendecir a mi esposa, a bendecir a mi familia, a mi matrimonio. Me eligen como diácono de la iglesia, duro aproximadamente unos 3 años siendo diácono. Después me eligen como copastor, duro 4 años siendo copastor. Wow. Sí, y la pastora de esa iglesia, una señora muy, muy humilde, muy buena, la que nos apoyó a nosotros en nuestra situación. Ella era o es de Argentina, pero ya residiendo en Alemania desde hace mucho tiempo, porque su esposo fue a Alemania como misionero. Estoy hablando el esposo de esa pastora. El esposo de esa pastora. Ellos tienen descendencia de alemana y vivían en Argentina, pero regresaban a Alemania como misionero en Alemania, de los años 80, la cual el pastor, el esposo de ella, falleció, y ella es la que toma la iglesia. La pastora es una pastora ya de una avanzada edad de unos 75 años, y ella, dentro de lo que se podía, hacía muchas cosas. Y empezó a caer en mí esa responsabilidad, ese peso de yo trabajar con ella mano a mano, de yo ayudarle en la obra. Y ahí es donde empieza, donde me eligen como diácono, después 3 años después como copastor, 4 años después viene la situación de que ella no puede, por motivo de salud y de edad, no puede pastorear. Yo en ese entonces tenía una empresa, que todavía la tengo hasta el día de hoy, de energía renovable. Okay. Yo estaba enfocado en la empresa. Además de que servía en la iglesia como copastor, pero yo estaba enfocado en la empresa, en la compañía. Tenía aproximadamente 15 trabajadores. No quería ser pastor. No quería ser pastor porque ese nunca fue el deseo mío.
El deseo mío era servir o ser evangelista. Es Pero decir, pero el Señor me estaba direccionando a eso. Es decir, hubo una necesidad cuando yo estaba en mi apogeo de trabajo, de la empresa. Entonces yo veía que ya la pastora no podía. Ella iba al culto y se me dormía ahí adelante en la silla. O expresaba a predicar y tosía mucho porque no podía, no tenía la fuerza. Y yo veía toda esa necesidad. Wow. Y la iglesia estaba creciendo porque yo en el transcurso de ser copastor, yo le dije a ella que teníamos que concentrarnos a ganar la alma de esa personas hispanas, latinas que vivían o que viven en Alemania. Y la iglesia empezó a prosperar, la iglesia empezó a crecer. Y en una ocasión me recuerdo yo que ella me dice a mí, Rubén, yo no puedo más. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? Cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿cómo que qué vamos a hacer con la iglesia? Sí, eso me impactó mucho esa pregunta. Y ella me dijo, tú sabes que ya yo no puedo pastorear. Y yo le dije, sí, yo veo que la salud suya no está bien, pero que usted quiere hacerse, yo no puedo más. Yo te he dicho a ti que si tú quieres, tú puedes seguir, pero ya yo no puedo seguir pastoreando. Estaba dispuesta a cerrar la iglesia. Estaba dispuesta a cerrar la iglesia y ahí es donde viene entonces ese peso de responsabilidad. Ahí es donde yo siento el llamado de Dios. Porque una cosa es que un hombre te ponga y otra cosa es que Dios sea el que te llame. Son dos cosas muy distintas, pastor. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, un hombre, un humano te puede poner en un lugar para que tú ejerzas dicha, yo podría decir, posición. Pero otra cosa es cuando Dios te llama y Dios te ubique en ese lugar. Es decir, yo nunca quise ser pastor. Yo nunca quise estar allí liderando y mandando gente. No, yo me quería mantener en la perspectiva de copastor, detrás de la pastora, un escudero, ayudándole en la obra, etcétera. Yo estaba enfocado en mi empresa, yo estaba enfocado en mi prosperidad, etcétera, aunque estaba también trabajando. Pero veía que ya había una demanda de la iglesia hacia mi persona. Y había un llamado también de Dios hacia mi persona. De tal manera que Dios envió a una mujer de Dios de Italia solamente a llevar un mensaje. ¿Cómo? Así es. Yo recuerdo como el día de hoy, una mujer que yo nunca conocía, es decir, nunca tuvimos una relación personal en el sentido que fuimos amistades o nos conocíamos, nada de eso. Y por diosidencia, esta mujer visita en la ciudad donde yo estoy, visita unas amistades nuestras de la iglesia. Y cuando yo estoy compartiendo con ellos, ella me jala aparte y me dice, tú sabes que el peso de la iglesia es sobre ti que está cayendo. Yo le digo, ¿cómo del peso de la iglesia? ¿Cómo sabe esta que yo estoy ejerciendo un liderazgo en la iglesia? No sabía. Dice, sí, hay un peso de responsabilidad, de un llamado que Dios te está dando y tú te le estás haciendo, como decimos los dominicanos, te le estás haciendo el chivo loco. Te le está haciendo el tonto, el que no sabe de nada, pero tú sabes que Dios te está llamando. Y si tú no prestas atención al llamado de Dios, puede hacer que tenga problemas en el camino, me dijo. Eso me impactó mucho. Eso me impactó mucho de tal forma que yo estuve pensando eso. Wow. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Entonces la pastora dijo, Rubén, yo no puedo más. Y cuando ella me dijo no puedo más, yo dije, bueno, pues tengo que hacer algo por esto, porque yo no quiero que la iglesia se destruya, se desbarate. Sí. Entonces yo dije, bueno, hablé con mi esposa, yo le dije, bueno, yo tengo que tomar la decisión, tenemos que tomar decisión, porque ya la pastora no puede seguir, tú y yo tenemos que tomar la iniciativa de ser pastores. Wow. Y ahí es donde viene entonces. Ella lo aceptó. ¿Eso era de Dios? Y no solamente ella, sino que toda la congregación estaba acorde con ella. Toda la congregación estaba acorde con ella. No, el pastor Rubén, incluso yo le había contado que años anteriores, yo siendo copastor, ellos me llamaban pastor, la cual eso no que me molestaba, sino que yo me sentía extraño, porque yo le decía, no, yo no soy pastor, la pastora es ella. Y ellos aún así, era como el llamado cayéndome atrás a mí. Sí. Era el llamado detrás de mí, pastor Rubén, pastora Tina. Y así fue entonces Dios trabajando con nosotros. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de milagros. Entonces Dios ordenó su vida por totalmente, totalmente. Esos años que yo duré apartado de Dios, esos años que yo perdí, yo puedo decir, en el sentido natural, en sentido humano, pero yo sé que Dios los recuperó otra vez. Okay. Si todo
toda mi vida emocional, económica, espiritual, Dios la catapultó en menos de 5 o 6 años. Yo recuerdo que duré 14 años apartado de Dios, es decir, 14 años, yo tengo 28 años ya en Alemania. Es decir, que 14 de eso es que yo estoy tratando, vamos a decir así, de direccionarme al propósito de Dios. Pero los 14 años anteriores yo lo pasé descarriado a los caminos del Señor. Wow. Es decir, que Dios, ese tiempo que yo duré apartado de Él, que perdí o que había perdido el tiempo de mi ministerio, que pudo haber sido otro, mi familia pudo haber sido otra, mi economía pudo haber sido otra, todo eso Dios lo estableció en orden otra vez, pastor. Wow. Y allí estamos en Alemania, ya tenemos varias obras allí en Alemania, sí. El Señor nos ha permitido abrir varias obras y estamos allí trabajando, mi esposa y yo. Así pastor, es. De DJ a pastor. Es un cambio radical. De DJ en discoteca. No, eso es algo. Y de negocios ilícitos. Así es, a ser un empresario. Pero verdad, el niño estuvo envuelto. El niño estuvo envuelto. Dios tiene su forma. Dios sabe cómo tratar. Dios sabe cómo manejar las cosas y tratar las cosas. Así es. Es decir, que si hay personas que nos están escuchando, nos están viendo a nosotros y están pasando por situaciones similares a esta, a las que le estamos contando, yo quiero que tú le creas a un Dios que todo lo puede. Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Quizá tú fuiste una persona, un líder de una iglesia, una mujer, un hombre de Dios, que quizá por una razón u otra te apartaste de los caminos de Él. Recuerda algo, Dios siempre estará ahí a tu disposición. Amén. Y yo quiero que con este testimonio, o este corto testimonio que yo te doy, o que te hemos dado, que tú vuelvas al camino donde tú estuviste con el Señor. Y todas aquellas cosas perdidas, Dios la va a recuperar. Amén. Dios la va a traer a ti. Tu familia la va a restaurar. Tu finanzas, tus emociones la va a ser restaurada. Tu salud va a ser restaurada. Siempre y cuando tú confías en Dios. Aleluya. Siempre y cuando tú le des la oportunidad al Dios de Abraham. Siempre y cuando tú le des la oportunidad al Señor que todo lo puede, al que te ama, al que está disponible en todo momento. No le crea al diablo que tú no sirves, de que ya Dios no te escucha, que ya Dios no te ama. Eso es mentira del enemigo. Dios siempre te amará. Por ende, envió a su único hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Y yo creo que Él siempre estará disponible, no importando la situación, la circunstancia que tú estés atravesando. Si tú hace un pacto con Dios, si tú vuelves y estableces un orden con Dios en tu vida, yo creo que Dios va a restaurar tu familia, va a restaurar tu salud, va a restaurar tu finanza, va a restaurar todo tu entorno. Así que es tiempo de que tú vuelvas al Señor. Míralo a Él porque Él está mirándote a ti. Amén. Dios te ama. Amén, amén. Wow. Gloria a Dios. ¿Cómo tenemos un Dios que nos ama, que nos organiza, que nos orienta, que nos traza las pautas? Tenemos un Dios de maravillas, tenemos un Dios de portentos. Vamos a servirle, vamos a adorarlo, vamos a publicar su alabanza. Cada día vamos a publicar las alabanzas del Señor. Llámanos si tiene alguna dificultad. Llámanos. Tenemos el 809-567-7675, extensión 231. Ahí estamos para ti. Ahí estamos para orar. Ahí estamos para orientarte. Tenemos el número de WhatsApp 829-889-4712. No deje de llamarnos. Tenemos un lunes de milagros. Tenemos un lunes donde puedes visitarnos, aun si tiene otra iglesia. Visítanos, porque la iglesia Buenas Nuevas es una iglesia de restauración, es una iglesia de servicio. Así es que, amado que nos ve, amado que estás escuchando lo que Dios hace, Él está para ti en todo momento, en todo lugar. No hay hombre al cual Dios no esté para él. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde y recuerda, estamos para servirte. Dios te bendiga.